En Estados Unidos continúa el misterio en torno a la desaparición de la madre de una presentadora de televisión. Ayer había sido detenido un sospechoso, pero luego fue dejado en libertad. Claro, todo eso ocurrió poco después que se revelara la imagen de un sujeto armado en la puerta de la casa de la mujer de 84 años, cuyo paradero se desconoce desde hace 11 días. Este registro de un sujeto enmascarado, con una mochila, armado y en la puerta de la casa es hasta ahora la evidencia más relevante en torno al misterio de la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie. Cuando han pasado 11 días desde que se le perdió la pista, su familia reitera el clamor desesperado por algún tipo de información que conduzca a su paradero. Vengo solo para pedirles no solo sus oraciones, sino que donde quiera que estén, incluso si están lejos, si ven algo, si escuchan algo, si hay algo que les parezca extraño, lo reporten a las autoridades. Estamos en un momento desesperado y necesitamos su ayuda. Por un momento, la familia Guthrie sintió esperanza cuando se anunció la detención de una persona como presunto autor del secuestro. Se trataba de Carlos Palazuelos, un repartidor hispano que pronto fue dejado en libertad, al no encontrarse evidencia que lo vinculara con la desaparición. Voy a tratar de limpiar mi nombre. Yo no hice nada. Espero que puedan encontrar al sospechoso, porque yo no lo soy. Mejor que hagan su trabajo. Será mejor que hagan su trabajo y encuentren al sospechoso para que puedan limpiar mi nombre. Ni él ni su familia saben por qué allanaron su casa en la localidad de Río Rico, en Arizona. Según él, solo estaba trabajando cuando las autoridades comenzaron a seguirlo. Incluso dijo desconocer quién era Savannah Guthrie y el misterio que rodea la desaparición de su madre. ¿Por qué crees que llegaron hasta acá? Si supiera la respuesta te la daría, pero no la tengo. ¿No tienes idea de que los llevó hacia ti? Nada. El medio TMZ recibió una carta en la que una persona exige $1 millón en bitcoins a cambio de revelar la identidad de los secuestradores. Ahora la policía analiza la veracidad y el origen de ese mensaje. Recibimos su mensaje y entendemos. Ahora les pedimos que nos devuelvan a nuestra madre para que podamos celebrar con ella. Esta es la única forma en que tendremos paz. Es muy valioso para nosotros y pagaremos por ello. El FBI ofreció una recompensa de $50,000 para quienes entreguen información relevante del caso, en una búsqueda contra el tiempo que se acelera para tratar de armar el puzzle que mantiene en vilo a Estados Unidos. Vamos a contarles que Pam Bondi, la fiscal general de Estados Unidos, protagonizó una tensa jornada con insultos y también amenazas en el Congreso norteamericano. Todo esto en medio del debate por el caso de Jeffrey Epstein. A la persecutora se le ha solicitado liberar todos los nombres y archivos relacionados con las investigaciones en el caso. Y Pam Bondi fue interpelada por congresistas demócratas. Todo esto por la labor del Departamento de Justicia en el análisis de los hechos, una situación que no sobrellevó de buena manera. Jerry Nadler, uno de los parlamentarios presentes en esta instancia, que estuvo bien acalorada, le consultó a la fiscal cuántos cómplices de Epstein había ya acusado y cuántos perpetradores estaban siendo investigados actualmente. Bueno, tras demorar un par de segundos en poder responder directamente, el congresista demócrata repitió la pregunta a Pam Bondi, quien contestó en un tono de voz ya más elevado que respondería cuando ella quisiera, agregando que sus teatralidades eran ridículas y subrayando que no entraría en el barro en esta discusión. La fiscal ha dejado en evidencia su férrea defensa hacia el presidente norteamericano Donald Trump, a quien calificó como el mandatario más transparente de la historia, a pesar de los esfuerzos que han existido por no publicar los archivos del caso, según consigna el citado medio. Se espera que la álgida jornada en el Congreso norteamericano continúe durante la tarde de este miércoles. Presten atención a estas siguientes imágenes. Esto ocurrió en el Congreso de Turquía porque diputados de la oposición socialdemócrata y del Partido Islamista, que es el oficialismo, se enfrentaron a golpes en el Parlamento de Turquía. Esto luego de que la oposición intentara evitar que el nuevo ministro de Justicia, Akin Gürlek, subiera al estrado para jurar su cargo. Los legisladores del
de la oposición, el principal partido de la oposición, ocuparon el estrado y los islamistas, el oficialismo, intentaron desalojarlos para permitir que el ministro subiera y pudiera realizar la ceremonia. El presidente del Parlamento suspendió la sesión durante 15 minutos después de este violento espectáculo. ¿Qué es lo que pasa? Que la oposición acusa al nuevo ministro de haber lanzado investigaciones políticamente motivadas en contra de la oposición cuando fue fiscal jefe de Estambul, entre ellas las que han llevado a prisión a varios alcaldes de ese partido. Además, consideran que la decisión de nombrarlo ministro es inconstitucional, ya que Gurlek aún ejerce como fiscal. Los medios locales informaron que incluso a uno de los diputados de la oposición, quienes no permitieron que este ministro jurara, le rompieron la nariz durante la pelea. Tras la pausa ordenada por el presidente del Parlamento, el ministro logró jurar en el cargo rodeado de los diputados del partido oficialista y subió al estrado para asumir su nueva función de ministro del Interior. Nos vamos ahora a Venezuela, donde el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se reunió en Caracas con la mandataria encargada, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Todo esto para impulsar lo que se ha indicado como un histórico acuerdo energético. En la primera visita de un alto funcionario de Washington tras el ataque militar de enero pasado y en medio de las decisiones de ambos países para facilitar la inversión petrolera. Chris Wright llegó al Palacio Presidencial de Miraflores 2 semanas después de una reforma de ley aprobada por el Parlamento venezolano y que abre ahora el sector petrolero a la inversión extranjera, y después de que el Departamento del Tesoro estadounidense relajara o flexibilizara las restricciones para que empresas petroleras del país norteamericano puedan operar en Venezuela. La autoridad estadounidense tiene previsto también visitar instalaciones de las empresas mixtas Petroindependencia y Petropiar, que opera la petrolera estadounidense Chevron en el estado de Anzoátegui, esto en el este del país. Y el Departamento del Tesoro también había emitido 2 nuevas licencias que flexibilizaban estas restricciones para que empresas estadounidenses pudieran operar en el mercado petrolero venezolano, aunque bajo algunas condiciones más estrictas de control y también de reporte. Vamos ahora hasta Argentina, donde se vivió una jornada bastante violenta, esto por la reforma laboral impulsada por el presidente de Argentina, Javier Milei, que fue aprobada en el Senado y que queda ya en manos de la Cámara Baja tras una jornada de protestas que terminó con violentos cruces entre manifestantes y policías. Con 42 votos a favor y 30 en contra, la polémica reforma va a ser debatida por los diputados, quienes todavía pueden revisar el texto. ¿Qué es lo que establece este proyecto de ley? Reduce las indemnizaciones, facilita el despido, limita el derecho a huelga, permite pagos en especie y habilita al empleador a exigir el fraccionamiento de las vacaciones, entre otras propuestas que se consideran regresivas. Mientras se debatía el proyecto en el recinto, miles de personas se manifestaron en la plaza que está al lado del Congreso, en el centro de Buenos Aires, y con esto ustedes pueden ver, algunas personas lanzaron piedras, bombas molotov contra los policías antidisturbios que estaban acordonando el Parlamento. Utilizaron gases, ¿cierto? Camiones para poder y balas de goma para poder diluir estas manifestaciones. Algunos individuos rompieron veredas y lanzaron piedras contra los policías y al menos 4 contenedores de basura fueron incendiados. Decenas de efectivos avanzaron a pie o en motocicleta para poder expulsar a los manifestantes de la plaza y detuvieron a más de 35 personas según los datos oficiales.